La muerte forma parte de nuestro etos. Conversar sobre la muerte es dialogar sobre la brevedad y grandeza de la vida. A la muerte se llega solo y se llega solo una vez. Por ello, le propongo esta noche tener una cita con la muerte, aquí, en Sacro y Profano. Si hay algo que inquieta a todo ser humano, aunque se niegue, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, pensar y sentir. La muerte es un misterio, pero es lo único certero que tenemos. ¿Cómo moriremos y cuándo será nuestro fin? Son preguntas aparentemente sencillas de hacer, pero imposibles de responder. Por ello, ante la contundencia de la muerte, hay múltiples respuestas en la filosofía y en las religiones. La muerte se ve de manera distinta dependiendo cada cultura. En México se celebra la muerte con diversas expresiones festivas y culturales que se han recreado desde nuestro pasado mesoamericano hasta la actualidad. Octavio Paz decía que nuestro culto a la muerte es culto a la vida. En el México contemporáneo, el derecho a vivir con dignidad es también un derecho a morir con dignidad. Pese a que algunas religiones exaltan la resignación al dolor en la agonía, la libertad a la forma de morir se convierte hoy en un debate social. Como diría el historiador Jesús Silva Herzog, morir a tiempo es lo más difícil de la vida. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy vamos a conversar sobre la muerte, que es también celebrar la vida. Y en México, sobre todo, tenemos particularidades, aristas muy especiales en torno a la muerte. Porque todo muere, hasta Dios. Dios también muere. Y si no, veamos al filósofo francés André Glucksmann, destacado analista de la filosofía, en que él habla de las tres muertes de Dios. La muerte en la cruz, la defunción decretada por Carlos Marx y Nietzsche en el siglo XIX y la larga agonía de Dios en aquellos países más secularizados. Y para hablar de esta noche sobre este tema interesante, pues tengo a dos tremendos invitados, unas personas muy, muy especiales. Muchas gracias, Patti Kelly, Humberto Musacchio. Bernardo, un honor tenerte gracias aquí. por invitarnos. Y bienvenida Gracias. acá al Canal 11 Gracias. con tus programas sobre un tema que está cercano, muy cercano al tema de esta noche, Patti. Y el tema es si tenemos la aspiración de vivir con dignidad, ¿por qué no tener también la aspiración de morir con dignidad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que quienes llegamos a esta etapa casi final de la vida, donde sabemos que lo que sigue es la muerte, llegamos porque brincamos muchas cosas. Brincamos, superamos el abandono, superamos la tristeza, el divorcio, los suicidios, las pérdidas, las ganancias. Ya llegamos. Y yo creo que lo ideal es poder morir con dignidad, cuando yo lo decida y como yo lo decida. Me parece que después del camino recorrido merezco cerrar como yo quiero, y eso es morir con dignidad. Ahora bien, Humberto, el tema con los avances científicos, médicos, la vida se ha prolongado. Y hoy por hoy tenemos una pirámide que está cambiando. Hace unos 20, 30 años era una pirámide recta, ¿no? Es decir, como las pirámides de Egipto, una base social triangular, amplia, sí. triangular, y en la medida que se va avanzando en la edad, queda el piquito de arriba, que eran los adultos mayores. Hoy no, hoy una especie como de reloj de arena. Hay una base de jóvenes, de niños jóvenes, los adultos jóvenes se van reduciendo y hay una tendencia a que los adultos mayores crezcamos. Y el problema aquí es, ¿estamos preparados como país para asumir todo lo que representa este cambio, que no solamente es un cambio económico, es un cambio cultural de la vida? Yo creo que sí, y me parece que el Estado mexicano no ha sabido afrontar este fenómeno. Si consideramos que apenas poco más de la cuarta parte de los trabajadores pueden aspirar a una pensión digna, y creo que no tan digna en muchos casos, hay que decir claramente que la vejez en México es una condena para la inmensa mayoría de los que pasan de los 60, 65 años, sin dinero,
despreciados por la familia, pues son un estorbo. Sin trabajo. Sin trabajo, Sin porque trabajo. ¿quién contrata a una persona mayor? Exactamente. Creo que el panorama es muy triste, es muy negro y el Estado mexicano no veo, no me refiero solo a un gobierno, el Estado como conjunto de las instituciones como que no muestran mucha preocupación por el asunto. Bueno, hasta acá tenemos un primer acercamiento, derecho a morir con dignidad, una de las aspiraciones, cambios sobre todo demográficos importantes y no estamos preparados como país, como cultura, como personas para esta gran transformación que se viene y es la entrada, digamos, masiva de los adultos mayores. Feuerbach sentenciaba que si no existiera la muerte no habría religión alguna. Por ello decía, las tumbas son las grandes cunas de los dioses. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en una cita con la muerte, aquí, en Sacro y Profano. La muerte, las religiones, el bien morir, los cambios demográficos. Recordemos a Octavio Paz, que es un clásico, El laberinto de la soledad, que para muchos creen ya está superado, pero sigue siendo un clásico. Octavio Paz plantea ahí en ese texto como tres grandes vertientes sobre la muerte, tres grandes vertientes incluso religiosos sobre la muerte. La vertiente prehispánica, la muerte no es un hecho trágico, incluso un hecho de honor, ¿no? Morir muchas veces era más importante que vivir. Dos, el tema de la vertiente cristiana, la promesa de la resurrección, vencer la muerte. Y tres, la muerte en el mundo moderno, en la sociedad contemporánea, que es más bien vista como un hecho trágico, como una derrota, ¿no? Estás enfermo y en Alemania es de mal gusto decir que estoy enfermo, o se esconde, ¿no? La tragedia de la finitud. Yo quisiera preguntarte, Patti, ¿por qué las religiones, sobre todo las religiones cristianas, se oponen a este derecho que cada vez es más fuerte, demandado por la sociedad, al bien morir? Fíjate que yo creo, sin que sea yo ni estudiosa de las religiones, ni profeso ninguna religión rigurosamente, creo que es porque pueden manipular muchísimo mejor a los fieles. En algún momento, sí, es para manipular. Mira, si a mí me pones mucho miedo, mira, cuando te mueras, si no haces lo que yo te digo, te vas a ir, fíjate, a los católicos, creo que ya quitaron no sé ahora cómo estén, pero había el purgatorio, que era como un trámite burocrático a seguir. Primero te ibas al purgatorio porque no eras lo suficientemente puro para entrar al cielo, o si te morías en condición no muy saludable de espiritual. Pero si de veras eras un ser tremendo, vámonos directo, sin duda, al infierno. Oye, y a los chiquitos, a los bebés, ¿por qué los mandaban ¿cómo se llamaba ese? Purgatorio. al otro nivel? ¿Y cómo se llamaba? Limbo. No, El limbo. Sí. ¿A dónde se va? Al limbo. ¿Por qué? Porque no lo bautizaron. Bueno, en fin, hay una serie de trámites. Pero, ¿cuál es la fuerza que da esto? Que yo te puedo controlar en vida. Mira, después yo me encargaré de que te vaya mal. Después, si eres pecador o eres mala persona, vas a morir y vas a sufrir, vas a seguir sufriendo. Pero fíjate cómo hacen esta cosa. Si yo sufro toda la vida, me merezco el cielo. Pero si no sufrí, me merezco el infierno para entonces sufrir. ¿Sí me explico? Entonces la manera es infundirme miedo a lo desconocido. Por eso mucha gente tiene hoy mucho miedo a lo que sigue. Y yo lo que estoy aprendiendo es que puede ser otra parte de celebración. Claro. Viví bien. Dicen por ahí, no me hagan honores, no me hagan cosas grandiosas. A mí, ¿me quieres? Dímelo en vida. Dame en vida el amor, los abrazos, todo lo que quieras, para que cuando me vaya feliz. ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? Sí. Cambio de la energía, lo que quieras, pero me va a ir bien y seguramente voy a estar mejor. ¿Y no será también, Humberto, el tipo de encuadre, digamos, civilizatorio que los clásicos nos han dejado? Aristóteles, Platón, etcétera, manejaban mucho esta cuestión de distinción entre el cuerpo y el alma. Y por lo tanto,
hay una cierta autonomía y la gran oferta de las religiones, independientemente de esta coerción o estos miedos, es la salvación del alma y el triunfo del alma sobre un cuerpo que se degrada. Que se pudre. En cambio, el alma tiene la posibilidad de sobrevivir en la pureza. Esa es más o menos la idea. Y tan queremos el término que se lo aplicamos, por ejemplo, a quien queremos, mi alma, le decimos al ser amado. Jugamos mucho con el concepto de alma como algo que nos trasciende desde en todas las edades por las que pasamos. Le tenemos como mucho respeto al alma, ¿no? Aunque me parece que para muchos pues el alma no es más que el cerebro y la sensibilidad que se tiene ante los estímulos externos. Creo que para los científicos la cosa anda por ahí, ¿no? Muy bien, y regresamos. Y a mí, perdóname, Sí. yo lo que quería decir es que además tu alma no te pertenece según muchas religiones, Sí. porque es lo que les queda a ellos. Te hablan para el alma, del alma, y no es tuya, Sí. no es tuya. Ellos van a decidir a dónde se va. Pues Sí, no. mía, mi Pues alma. qué negociazo, qué Sí, negociazo, querido. Y también, pero hay que regresar otra vez a Octavio A ver, Paz. Te propongo regresamos, regresar a Octavio regresemos. Paz. Y va muy, muy cercano a tu primera intervención. Y es, Octavio Paz lo que plantea es el tema de esta aparente festividad que tenemos por la muerte, esta aparente cercanía o indiferencia frente a la muerte, Ujú. ¿no? Bailamos, celebramos, Los estamos con mexicanos, ellos, las los mexicanas. sobre todo. Ujú. Pero que en el fondo esta aparente cercanía con la muerte e indiferencia es una aparente indiferencia de la misma vida. Pero en el fondo, decía Octavio Paz, está el miedo, el terror que tenemos a morir. Yo creo que es un terror previamente fabricado. Ujú. ¿No? Las religiones juegan un papel muy importante ahí. Si no eres, te vas a condenar, te va a ir mal, el castigo divino. Yo he visto que hemos empezado a cambiar, Bernardo. Mira, cuando se murió Chucho Elizarrarás, el compositor, en algún momento del velorio, ahí estábamos acompañándolos, todos muy serios, todos muy propios, entra el señor Maceiras con su guitarra y le toca Tierra de mis amores. A tío por ahí muere, pues le pusieron a Dave Brubeck y le pusieron en la música que había en el lugar. Yo creo que se está transformando poco a poquito. Hay quien se muere y le llevaron a una mamá, le llevaron un trío a la tumba, ¿no? La fiesta de muertos es eso. Entonces yo creo que están las dos cosas. Por un lado, un gran miedo prefabricado, y por otro lado está un gran gusto por podernos ir, que es a lo que yo aspiraría. Claro. Ya me voy a morir, ay, qué padre, cumplí mi ciclo de vida. Y te puedes morir a gusto si viviste bien. Claro. A ver, ¿será? Ahora, yo tengo una discrepancia. A ver, Creo que las religiones discrepa. son posteriores al miedo a la muerte. Creo que las religiones son posteriores al miedo a la muerte. Primero existió el miedo a la muerte. Que después alguien lo haya comercializado es otra cosa. Pero yo creo que, por ejemplo, para los seres prehistóricos, la muerte era un hecho terrible y por eso se defendían y defendían su vida. Sí, pero los estudios antropológicos te muestran que en muchos de estos casos lo importante no era el individuo o la muerte del individuo, sino era la vida y la muerte de la colectividad que tenía que defenderse y procrearse con mucha fuerza. Entonces, por lo tanto, el tema de la fertilidad, el tema de la reproducción eran básicos. Lo vemos ahora en temas biológicos, sí. En culturas, digamos, del Amazonas, ahora que está muy de moda Sí. el tema, ¿no? Entonces, la muerte, digamos, trágica de manera individual no era, sino sobre todo la colectividad. Hay grandes estudios. Por ello también la festividad que tenemos mucho los mexicanos, y es lo que te quería preguntar, es decir, lo fiesteros que somos frente a la muerte. Bueno, ¿no? eso tiene profundas raíces también. Recordemos que en el centro ceremonial de Tenochtitlan estaba el Tzompantli, este altar de calaveras, en torno del cual se cantaba y se bailaba, había música.
Yo pienso que esa fiesta era para celebrar a los muertos, como diciendo, trátenme bien cuando me muera, ¿no? Pero el hecho es ese, hay una cosa ambigua frente a la muerte, porque también, por ejemplo, si nos prometen el paraíso después de la muerte, ¿por qué le tenemos miedo? El que crea en el paraíso después de la muerte debería estar muy contento de morirse, ¿no? Hay casos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que efectivamente quieren morirse para estar con el Señor, con Dios. Eso para ellos es la plenitud. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar en las religiones de la India, que aquella que dice que vas a reencarnar, ¿no? Entonces me voy a morir y si soy buena persona o tengo ciertas características, puedo reencarnar en un ser mejor. Entonces la muerte no puede ser una amenaza, sino un renacimiento, ¿no? Entonces no voy a tener miedo, sino es algo gustoso, es parte de mi evolución, Pero si en tú el Islam quieres. también, ¿no? Morir en guerra es No, Claro. el paraíso. hay diferencias notables, A ¿no? ver. Mientras en el hinduismo y en el budismo Sí. está el tema de la reencarnación como la oferta, tú reencarnas a través En algo de- mejor, se o supone, en ¿no? algo peor. O en algo peor, ajá. En el Islam es la salvación y en el cristianismo es la reencarnación, es la resurrección, Resurrección. ¿no? Que es el ejemplo de Cristo. Pero bueno, esa era parte de una de las grandes conclusiones. Vamos a un corte, regresamos y yo le recuerdo a usted que estamos conversando sobre el tema de la muerte, de cómo lo encaramos los mexicanos y está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando sobre religión, muerte y sobre todo el tema del derecho a morir con dignidad. Patti, hemos visto la población envejece, las técnicas hacen que la vida se prolongue, pero el gran riesgo es envejecer mal y agonías dolorosas, abandonos o inseguridades sociales, etcétera. Hemos visto la intervención de Huberto. No estamos preparados como país, como estructura social, que es un tema ahora muy importante, que es el motivo, Exacto. uno de los grandes motivos de tu programa aquí en Canal 11. ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendarías al Estado, al gobierno, a la cultura? Mira, yo más que, yo pediría también mucho para la población que nos hiciéramos conscientes del derecho que tenemos a exigir el derecho al bien morir. Porque más que alguien lo decrete desde arriba, a mí me parece que esta asociación que tú conoces muy bien, Por una Muerte Digna, realizó una encuesta en donde un gran porcentaje de las personas encuestadas estaba de acuerdo en el bien morir. Si yo quiero morir bien, tengo derecho una vez más a decidir sobre mi cuerpo, una vez más a decidir sobre mi vida. Entonces yo no quiero entrarle a la quimioterapia, por ejemplo. Yo no quiero entrarle a enfrentar la famosa ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica. Yo no quiero morir con dolor. Y pareciera que todas las religiones y todas las circunstancias, incluido muchas personas del cuerpo médico, no todas, por suerte. Y una legislación en contra. Y que una si legislación, tú ayudas, exacto. te criminaliza. Exactamente. Entonces, una vez más, yo no puedo decidir sobre mi cuerpo y mi vida. Y yo creo que ahí tendríamos que hacer una labor muy importante con la sociedad, porque ahorita no es de que alguien me conceda el derecho, es que yo tengo derecho. Hay un largo camino hecho con los derechos humanos, que se han peleado los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los ancianos, los derechos, y desde ahí creo que podemos exigir el derecho al bien morir con dignidad. Yo sé que quitaron el término suicidio asistido porque suicidio asusta muchísimo, que son cuestiones de palabras lingüísticas, perfecto, pero creo que el morir con dignidad engloba muchas cosas. Hay gente que ya no quiere vivir porque su mundo se ha muerto, su música, su familia, sus amigos, su manera de comunicarse. Hace rato hablábamos del cambio de era. Entonces, si yo ya no quiero vivir,
yo tendría el derecho, porque vivir nunca podrá ser una obligación. Pues muy interesante, y este planteamiento que hay de estas polémicas en torno a la eutanasia, en torno al tema del suicidio asistido, el morir sin dolor, es decir, muchos de los aspectos que yo conozco muy bien a esta Fundación de Amparo Espinosa, Exactamente, sí. que es por el derecho a bien morir. Uno de los grandes problemas no solamente es una cultura, es una legislación en contra, sino también las religiones. Digamos, tú como un intelectual, como un hombre de cultura, ¿qué recomendarías a las jerarquías, a estas grandes religiones que aparentemente están muy cerradas frente al tema? No conozco estadísticas, pero yo creo que la mayoría de los suicidas que hay en México practican alguna religión, de esas que prohíben el suicidio. Esto es, me parece que la prohibición religiosa no tiene mucho alcance, más bien el impedimento ante el suicidio es el propio miedo a la muerte, el de cada persona. Me parece que las religiones pues están en su derecho de exigir la virginidad a las mujeres antes del matrimonio y prohibir el suicidio, etcétera. La interrupción del embarazo, que es otra cosa que... Pueden prohibir lo que sea, pues, pero me parece que hay realidades que rebasan con mucho las creencias religiosas, las ideologías, hasta las convicciones personales. Por ejemplo, yo no me quiero morir, yo quiero todavía vivir, pero si ya no puedo trabajar, si ya no puedo disfrutar de la vida, entonces yo mejor me quiero despedir. Claro, claro. Y nada me lo va a impedir, como no sea yo mismo, mi miedo a la muerte. Yo creo que es por ahí. Las religiones deberían entender esto, pero bueno, me parece que el ámbito de la religión no es el de la racionalidad, entonces yo no les haría peticiones de ese tipo, ¿no? Muy bien, pues yo les agradezco mucho sus Gracias a ti, reflexiones. Bernardo. Y además, no solamente por estar acá en el programa, Pati, a ti te agradezco ese gusto por la comunicación y por la radio. Gracias. Y a ti ese diccionario tremendo que tienes ahí, Yo lo que digo diccionario es que no hay que hacer los enciclopédico. muertos. No, pero realmente un instrumento muy útil para el trabajo de investigadores, etcétera. Es que estoy en deuda con ustedes. Y bueno, Muchas el gracias, tema de la muerte, ahí está, es un tema que está abierto. Evidentemente que las diferentes religiones tienen sus ofertas. Hay restricciones cada vez mayores, pero también hay una conciencia de la población de ir más allá. Y creo que el hecho de que los adultos mayores tengamos una presencia más numerosa en este momento en el México contemporáneo también va a abrir nuevos horizontes. Y yo espero que las iglesias no tengan esa actitud de condena, ¿no? De rechazo, que a veces hacen lobby en las legislaturas, etcétera, y que son muy poderosas, sino que entiendan que estamos en otro momento en donde también, si queremos vivir bien, también tenemos el derecho a morir bien, ¿no? A morir como queramos. Y eso creo que no necesariamente es suicidio, pero hay todo el entramado de la sociedad, de la estructura y de las creencias. Muchas gracias y por supuesto yo le espero a usted la próxima semana aquí en Sacro y Profano.